Vamos a continuar con las grandes cartas dentro del epistolario paulino. Para poder hacer esto, porque vamos a iniciar con la primera carta a los Corintios, yo quisiera compartir con ustedes, primero y antes que nada, este mapa. ¿Están viendo el mapa? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Ok. Necesitamos ubicar, por eso es tan importante tener muy presente la geografía. Les voy a marcar, no sé si puedo marcar aquí, pero bueno. Aquí en el centro, ven donde estoy con la flechita, estoy marcando donde está Corinto, ¿sí? ¿La pueden ver? Es muy importante que veamos la posición geográfica porque esto influye en lo que es la dinámica social, política y cultural de la comunidad que se desarrolla ahí. Entonces, bueno, nomás quería que se ven que es un puerto. Ok, ¿alguien tiene alguna idea de por qué los puertos son llamados, no sé, se me viene en el momento así como que los marineros, en cada puerto un amor o cosas así? ¿Tienen alguna idea en especial de por qué los puertos son diferentes de las ciudades que están dentro de tierra? Abran sus micrófonos y compartan conmigo, por favor. A ver, Mariolina, ¿no te escuché? No, no se oye. Ahí ya escuchamos. A ver, en silencio. Mariolina. Porque hay mucho comercio. Mucho comercio. Llegan gentes de muchos diferentes lugares. ¿Ok? Esto es muy importante porque se va a ver reflejado en lo que ahorita vamos a ver de la carta la primera y segunda carta a los Corintios. Entonces, vamos a empezar con la primera carta a los Corintios y tenemos la frase que nos va a reflejar una parte importante de esta carta, que es tener una misma manera de pensar y de sentir. Lo que es la unidad. Acuérdense que Jesús en Juan 17 nos pide que seamos uno. Aquí Pablo está recordando esto, quiere que los corintios sepan que es un solo el pensar y el sentir de todos los que somos católicos. Entonces vamos a ubicar las cartas en el epistolario paulino y esto es muy importante de ver las fechas. ¿Se acuerdan que vimos primero a los tesalonicenses porque fueron las primeras cartas que se escribieron y luego nos pasamos a los romanos? Porque dentro de las grandes cartas, ¿por qué razón los romanos se ve primero? ¿Quién se acuerda? Que es una de las más extensas. Exacto, Marolina, porque son las más extensas. Entonces, de las grandes cartas vamos de la más grande y nos vamos yendo a las más pequeñas. Pero entonces tenemos que se escribieron en diferentes épocas y es muy importante porque ustedes van a ver cómo se repiten algunas cosas. Esta carta de la primera y la segunda de los Corintios se hizo, si se fijan en las fechas 56, 57 DC, está dentro del tercer viaje que hace Pablo. ¿Ok? Eso es importante de ir ubicando. Entonces, tenemos que se empieza a hacer una gran correspondencia entre Pablo y la ciudad de Corinto, las comunidades cristianas que estaban ahí. Es importante saber que la primera de Corintios es el resumen de 2 cartas. Y la segunda carta a los Corintios es el resumen de 4 cartas. No fue una y se acabó, sino que están mezcladas las dos y ahorita vamos a ver cómo fue que se mezclaron. Vamos a ver que la primera carta a los Corintios vamos a ver reflejado los problemas que enfrentaban
las primeras comunidades. Las primeras comunidades se encontraban, a veces nosotros nos gusta romantizar y decimos, no, hombre, las primeras comunidades todo compartían y todos se juntaban y era muy armónico. Y en un sentido sí, pero también tenían que enfrentarse con muchos problemas. Y varios de los problemas que Corinto, en especial por su situación geográfica, padecía más que otras comunidades. Entonces encontramos que hay la infiltración de nuevos evangelizadores que se llaman los superapóstoles, porque predicaban con una elocuencia y elegancia y era así como que súper guau. Muy llamativo. Y Pablo, el estilo de Pablo siempre fue lo contrario, o sea, yo me glorío de la cruz de Cristo, nosotros predicamos a un Mesías crucificado. Entonces, la manera de Pablo de evangelizar no correspondía para nada con los nuevos superapóstoles que venían a infiltrar ideas, porque desde el inicio desde el inicio de la evangelización post-pascual, después de la muerte de Cristo, hubo tendencias de algunos sectores que querían por un lado hacerlo más elegante, otros que no querían a Pablo, que no lo aceptaban, y todo eso se va reflejando en esa lucha que se va dando en el día a día de las comunidades cristianas. ¿Quién me puede ayudar a leer el último párrafo de esta diapositiva, por favor? ¿Qué quieres yo? Yo te lo leo, Yolis. Gracias. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados tanto judíos como griegos. Por la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Yadira. Muchas gracias. Entonces, fíjense cómo estamos viendo aquí 3 grupos. Por un lado son los judíos, por otro lado son los griegos, y aquí Pablo dice nosotros, o sea, los seguidores de Cristo, los que llaman cristianos. Entonces, los judíos quieren milagros, los griegos están buscando sabiduría, y nosotros los cristianos predicamos a un Cristo crucificado. Entonces se reconoce a Pablo como el autor de esta carta que está dirigida a la comunidad de Corinto. ¿Y dónde dice ahí que fue escrita? Efeso. En Éfeso, muy bien. En Éfeso. Sí, y tenemos esta certeza porque las encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 31, y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, del versículo 5 al 8. Entonces, Corinto es la capital de la provincia romana de Acaya y era la ciudad más grande en Grecia. Y como lo habíamos comentado, como es puerto y es cosmopolita, venían de todas partes, había una gran prosperidad económica. Sin embargo, esto No vas se a había... comer nada ahorita. ¿Y no quieres eso, ma? Por favor, me apagan los micrófonos, porfis, gracias. Sin embargo, se había contaminado con la inmoralidad de las costumbres. Inclusive había un verbo que se decía corintizar, que significaba que se entregaban a libertaje. Esto es mucho por la situación geográfica de la ciudad de Corinto. Durante el segundo viaje, Pablo permaneció más de 1 año y medio y estableció la comunidad sólida, entusiasta, fervorosa, pero fue al ratito donde empieza a venirse los superapóstoles de los que hablábamos y empieza una confrontación con el cristianismo naciente, con su pensamiento y las costumbres paganas que se empiezan a infiltrar. Entonces, apenas se va Pablo y empiezan los problemas.
Entonces, encontramos que se nos mencionan aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, que ya vimos anteriormente, nos hablan de que se habían hecho bandos rivales, de que las costumbres paganas seguían enraizadas en el día a día de los cristianos, que caían en mucho libertinaje moral, y que había en las asambleas la división, los ricos de este lado, los pobres de este lado. Empezaban a hacer cultos de estilo pagano dentro de las asambleas cristianas, y entonces empieza a pensar que el evangelio es solamente una corriente filosófica, humana, y se empieza a negar la resurrección de los muertos. Alguien, bendito sea Dios, le avisa a Pablo de lo que está sucediendo, y entonces Pablo envía la primera carta para restablecer el orden y responder a muchas preguntas. Y yo creo que esto es muy normal, o sea, que nos pasa a todos los que seguimos a Cristo, cuando leemos el evangelio, pero muchas veces no sabemos cómo aterrizarlo en la vida diaria, y si realmente tiene que ser tan exigente o no más o menos. Y pues las primeras comunidades, con mucha mayor razón, como nos decía Ale la vez pasada, estaban aprendiendo, estaban consolidando lo que era la doctrina. Entonces, Pablo les responde en esta carta a través de muchos diversos temas, de los que vamos a ir ahorita desmenuzando poco a poco. Perdón, estoy dándome cuenta que conecté mi computadora con un cargador y sí le entró. Bueno, Dios santo, ya lo arreglé, perdón. Entonces, Pablo se va a poner a contestar a todas estas preguntas, inquietudes que tienen. Temas como el matrimonio y la virginidad, si es lícito comer la carne sacrificada a los ídolos, cómo se deben de comportar las mujeres dentro de la liturgia, y cuáles los carismas, cómo se van a usar, los carismas que están recibiendo por la imposición del Espíritu Santo, que se están manifestando, y cómo lo van a hacer. Entonces, es muy impresionante porque aquí en esta carta, Pablo nos va a exponer los grandes temas doctrinales, que muchas veces dices, pero eso qué importa, no tiene que ver nada con nuestra fe, pero sí importa porque es donde la aterrizamos, donde la estamos poniendo en práctica en el día a día. Entonces, yo ahorita pensaba, y que si Pablo fuera ahorita a nuestras misas, ya le hubiera dado el patatús y se escandalizaría por muchas, porque nos hemos ido relajando en muchas cosas. Y yo lo digo como catequista, tema, un paréntesis cultural, pero nosotros tenemos que dar una plática a papás y padrinos de cómo deben ir vestidos a la celebración de la primera comunión de los niños. Y muchas veces tenemos que recordar, pues, que si tú vas a una alberca, pues te pones un traje de baño, y si vas a una boda, pues te pones un vestido de noche, y que si vas a la iglesia tienes que vestirte modestamente. Y si es ridículo que lo tengamos que decir, pues sí lo tenemos que decir. Entonces, pues Pablo está haciendo exactamente, no exactamente, Pablo obviamente mil cosas más, pero es exactamente en esos pequeños detalles aterrizados al día a día que va a hacer sus recomendaciones. Entonces, vamos a entrar en los aspectos literarios, ¿sí? ¿Quién me puede leer el primer recuadro de la diapositiva, por favor? Yo. Gracias. La narración más antigua de la institución de la Eucaristía es la que San Pablo hace en la primera carta a los Corintios, 11:23 al 32. Muchas gracias. Lo vamos a leer más adelante, esta cita bíblica, cuando lleguemos a ese tema, pero es muy importante que se reconozca que el mandato del Señor en la última cena de hagan esto en memoria mía se continuó, que esto no es un invento que nos hicimos, sino que hay las pruebas dentro de lo que es la Sagrada Escritura, de que esto desde las primeras comunidades se llevaban a cabo. Aquí está la prueba. En el capítulo 15 nos va a hacer una gran reflexión sobre la resurrección, que lo vamos a desmenuzar también más adelante,
Y ¿quién me lee, por favor, el último recuadro? Yo. Tú, Lorena. Bueno, perdón. Sandra, por favor. Ok, dice, ningún otro escrito del Nuevo Testamento nos muestra de una manera tan concreta la vida de una comunidad y su situación ante el paganismo. Muchas gracias. Quiero decirles que esto es actual. La manera concreta en que nos enfrentamos ante un paganismo es lo que vivimos nosotros día a día en esta sociedad que cada vez se ve más infiltrada por valores que no corresponden al cristianismo. Nosotros, esta carta es para nosotros. Esta carta es actual, te está hablando a ti. La primera carta a los Corintios no es tan solemne como la carta a los Romanos, ¿se acuerdan? Que lo vimos ahorita, en donde está la línea del tiempo, que primero escribió a Corinto y luego hizo lo de los Romanos. Y vamos a ver muchas cosas que ya vimos en la clase pasada, que se dio en la carta a los Romanos, como que Pablo tomaba las mismas reflexiones que hacía y las hacía más precisas en sus siguientes cartas. Y eso lo vamos a ir viendo, cómo se va haciendo en estas cartas que estamos estudiando. La primera parte la dedica a la filosofía, que es del capítulo 1, versículo 10, al capítulo 4, versículo 21, y es la más profunda y la más elocuente. Y usa un lenguaje que es muy importante aquí verlo, de un judío de la diáspora. ¿Se acuerdan del exilio a Babilonia, de donde habían salido los judíos a dispersarse y que está familiarizado con la Biblia de los 70? Hago esta precisión porque nosotros en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el canon que seguimos? ¿Se recuerdan? Los que estuvieron en Antiguo Testamento. No, no recuerdo. ¿Lo de Levítico será? ¿Se acuerdan que cuando se dispersaron por el exilio, unos se fueron a Babilonia y otros se fueron a Alejandría en Egipto, y que se les pidió a 72 sabios que Sí. hicieran una traducción al griego? Y todos ¿Recuerdan? coincidieron, sí. Ya. Ok. Todos Y que coincidieron que todos coincidieron y esa en la traducción. Ok, y que luego vimos que en el primer siglo, a la hora que se destruye el templo y se busca una nueva identidad al pueblo judío como judío, establecen el hebreo, el idioma hebreo, y vuelven a hacer un canon judío hebreo, donde solamente ponen los libros que encuentran en original en hebreo. ¿Recuerdan eso? Y que esa es la diferencia entre el canon del hebreo. Los libros que vienen en el canon hebreo son diferentes de los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, porque nosotros guardamos la traducción de los 70. ¿Lo recuerdan? Me estoy metiendo muy atrás. No, pero sí, ya recordé un poco de eso. Yo creo que volverá a retomar. Es que es muy importante que vayan hilando todas estas cosas, Sí. porque dices, ¿por qué nuestra Biblia tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y los judíos tienen 39? Bueno, nosotros dividimos sus libros primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Reyes, o sea, y primera y segunda de Samuel y todo lo demás, pero es importante que a la hora que encontramos que Pablo está utilizando la traducción de los 70, ¿sí ven por qué es importante aquí? Que nosotros como católicos guardamos la misma traducción de los 70 que utilizó Pablo. Ok, bueno, era un paréntesis, nada más, para que empiecen a ir ligando Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que vayan viendo la diferencia de los cánones. Su estilo es limpio y vigoroso y hay mucha variedad de tonos. Sencillez, densidad, ironía, sarcasmo, explosiones de ternura y de indignación. Ahorita les voy a comentar algo que me da mucha risa de Pablo.
Así deberíamos de ser todos nosotros. Bueno, aquí tenemos la vista panorámica del libro. Y en esta vista panorámica vamos a encontrar dos cuerpos. Lo que es del 1 al 10, donde dice yo los exhorto, y que es toda la parte filosófica que hablábamos, y la segunda, donde están todas las respuestas a las preguntas específicas del día al día, de lo que Pablo les va a decir. Yo no sé si corresponden a las dos cartas que escribió, no tengo conciencia de eso, pero nomás lo quiero manifestar. Aquí donde está la diapositiva que dice división en la, y no se alcanza a ver, es iglesia, y desorden en la, es iglesia, lo que viene allá abajo, en sus hojas de su cuaderno debe de estar bien puesto. Entonces tenemos, ¿cuál es el tema central? ¿Quién me puede leer lo que es el tema central? Es conducta cristiana en la iglesia local. Ok, muchas gracias. Esto lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero es importante que tengamos el tema central. ¿Cómo es la conducta cristiana en la iglesia local? Enfrente a todos los ataques, intervenciones, infiltraciones de los paganos, de los griegos, de los judíos, etcétera, etcétera. Entonces Jesús es la fuente de unidad entre los que creen que son bautizados en el cuerpo de Cristo y en el fundamento de la resurrección y glorificación. ¿Se acuerdan que estaban dudando hasta de la resurrección? Bueno, pues aquí Pablo nos va a venir a dar una cátedra. Entonces, ¿cuál es la composición literaria, la estructura literaria de este libro? ¿Se acuerdan que decíamos que las cartas eran las que eran familiares y las epístolas eran las que eran doctrinas, y las cartas de Pablo tienen las dos cosas? Se pueden llamar cartas o se pueden llamar epístolas. Aquí está el saludo y la acción de gracias, que viene del 1 al 1.9, y luego viene la condenación de los desórdenes, lo que le habían avisado a Pablo de lo que estaba pasando. Entonces tenemos, así rápidamente, las facciones y sabiduría cristiana, que es donde él nos da lo que es el ser cristiano. Y luego tenemos el llamado de atención acerca del incesto y la amonestación entre los pecados sexuales. Quiero, por favor, que alguien busque en su Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 3 al 5. Y mientras que lo encuentren, les voy a estar platicando qué pasó. Resulta ser que uno de los que pertenecían a la iglesia, pues se había enliado con la esposa del papá. Por eso se le llama incesto. Normalmente nosotros cuando hablamos de incesto creemos padre, hijos y demás. Pues aquí era el hijo con la esposa del papá. Y el señor seguía yendo a la liturgia y seguía yendo a todos lados. ¿Ya lo encontró alguien? Sí, ¿Me lo pueden leer, por favor? dice, ¿del 3 al 5? Sí, del 3 al 5. Pues yo por mi parte, aunque estoy corporalmente ausente, me siento presente en espíritu y como tal he juzgado ya al que así se comporta. Reunido en espíritu con ustedes, en nombre y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, he decidido entregar ese individuo a Satanás para ver si destruida su condición pecadora, él se salva el día en que el Señor se manifieste. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Sandra. Se fijan que hay una condena y una exclusión con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Se salve. Que se salve. Muy bien, Marolina. Que se salve. Lo Pero que a Pablo le interesa es la salvación eterna de esta persona. Si es necesario que yo le excluya para que reflexione, para que se salve, pues así lo hacemos. Pero ¿eso qué significa de que lo entrega a Satanás? Lo que se está refiriendo, mira, vamos a, déjame lo buscar, ya se me cayó la lámpara, pero no se rompió, bendito Dios. 5, aquí está.
Aquí tenemos en las notas, cuando tenemos la Biblia, para poder entender muchas veces tenemos que ver las notas que vienen al pie de la página. Aquí yo traigo la Biblia de Jerusalén, es de la edición del 2017, y nos dice que el que estuviera con su madrastra, el incesto estaba prohibido por el Antiguo Testamento y el derecho romano. Pero la mayoría de los rabinos toleraban esta unión entre los gentiles que se convertían al judaísmo. No lo aceptaban en los judíos, pero pues si eran gentiles, pues ¿qué iban a hacer? Venían de otro lado. Entonces aquí cuando dice que se entrega a lo que me preguntas para ser preciso, donde dice él, sea entregado ese individuo a Satanás para mortificar su sensualidad, lo que dice es que es excluido de la comunidad. El culpable se encuentra además abandonado al poder que Dios permite al adversario. ¿Ok? Esto viene en las notas, Mariolina, ¿sí? ¿Qué significa que se le arrojó a Satanás? Que ya no está en comunión con Dios, está en pecado mortal. Finalmente, ¿qué es el pecado mortal? Lo que no nos permite estar en la presencia de Dios. Y pues si no estamos en la presencia de Dios, ¿en la presencia de quién estamos? ¿Ok? Pero eso es excomunión, ¿no? Yo no podría precisarlo, no tengo la preparación, o sea, teológica para poder decir si esto, yo me supongo que este es el inicio de lo que es la excomunión, sí. Y por eso lo quise recalcar, pero no te lo puedo asegurar al 100. A lo mejor Ale al rato nos lo puede aclarar. ¿Por qué? Sí, porque muchas veces tenemos que tomar en cuenta que las medidas disciplinarias que se tomen, la intención es que te salves. No es castigarte, ¿sí? Es que te salves. Y eso lo tenemos que tener siempre bien, porque Dios lo que busca es nuestro bien. Bueno, entonces seguimos. Luego habla de los litigios ante los tribunales paganos, y así rapidito se los pongo porque ya llevo media hora y no he acabado ni el primer libro. Los está regañando Pablo porque se pelean y se van a los tribunales legales y no tratan de arreglar las cosas entre ellos. Y entonces es lo que dice, nosotros entre cristianos arreglamos las cosas entre nosotros primero. Y luego habla acerca de las malicias de los pecados sexuales. Y entonces hace un comentario que a mí me gusta mucho que dice, no todo por ser lícito, ¿sí? Es lo que te conviene. No porque no esté castigado por la ley, o sea, no significa que te convenga. Entonces, lo importante es buscar lo que es el bien y lo que favorece o perjudica al crecimiento espiritual de esa persona. Ese debe ser el criterio, más que si es legalmente posible o no legalmente posible hacer lo que estoy haciendo. Y luego dice en el número 3, del capítulo 7.1 al capítulo 14.40, es la respuesta a las preguntas que tiene de la comunidad. El matrimonio y el celibato, y dice que el matrimonio es bueno y es el estado normal que preserva de la concupiscencia y al mismo tiempo exalta, y ahorita lo vamos a ver más adelante, lo que es la virginidad y el celibato. Perdón. Las carnes ofrecidas a los ídolos en el capítulo 8, la buena conducta en las asambleas. Capítulo 15 va a ver la resurrección de los muertos. Y en el capítulo 16 vamos a ver las recomendaciones y saludos finales que nos va a hacer. Vámonos ahora a los aspectos doctrinales. ¿Quién me puede, por favor, leer los 2 primeros párrafos? Lo leo. Ante la división creada, Pablo proclama la auténtica sabiduría, la de Dios manifestada. Perdón. Ay, chicas, es que estoy en el hospital y me entran mensajes. Estoy con mi celular, perdón. Ante la división creada, Pablo proclama la auténtica sabiduría, la de Dios, manifestada en el misterio de la cruz de Jesucristo. Ante los desórdenes sexuales, Pablo recuerda que el cristiano bautizado es una criatura nueva y templo de Dios. Propone los valores del celibato y del matrimonio como 2 caminos que Dios nos ofrece para llegar a la santidad.
Pablo ensalza el valor del celibato y virginidad. Muchas gracias, Marisela. ¿Se fijan cómo está hablando de la criatura nueva y que somos templo de Dios? Y eso es muy importante. Luego también está tomando las cuestiones de las carnes sacrificadas, etcétera, etcétera. Y Pablo lo que expone es que se debe de buscar lo que es útil a la comunidad y movidos por el amor. Si hay algo que yo puedo hacer, pero esto va a crear escándalo a mi hermano cristiano y lo va a llevar a pecar, aunque yo pueda hacerlo, no lo debo de hacer porque yo no puedo ser motivo de escándalo y propiciación de pecado en mis hermanos. Entonces, siempre hay que buscar lo que es mejor para la comunidad y movidos en el amor. Y entonces también habla de la catequesis sobre la Eucaristía. Aquí es donde quiero que leamos, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 32. ¿Quién me hace favor? Yo lo leo. Gracias. Yo recibí esta tradición del Señor que a mi vez les ha transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado como el pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Hasta qué versículo? 32. De la misma manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta es la nueva alianza en mi sangre, siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Así pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso que cada uno examine su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. De otra manera, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Esta es la razón por la cual se ven tantos enfermos entre ustedes y tantos que son débiles y varios han muerto. Si nosotros tuviéramos más cuidado, el Señor no tendría que intervenir en contra nuestra. El Señor interviene para corregirnos a fin de que no seamos condenados junto con este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¿Se fijan lo que está diciendo Pablo? En estado de gracia es cuando podemos acercarnos a recibir la comunión. ¿Sí? El ir a recibir la comunión cuando no estás en estado de gracia, en lugar de beneficiarte, te perjudica porque estás haciendo otro pecado mayor. ¿Ok? Y entonces, ante la resistencia, en el capítulo 15, ante la resistencia de algunos de aceptar la resurrección de los muertos, Pablo lo que habla es que les dice, él es la primicia de la resurrección. Y ahorita vamos a irnos más a detalle al capítulo 12, donde vamos a hablar que somos uno en Cristo. Entonces dice, cuando Jesús resucita, está garantizando nuestra resurrección. Entonces hay un sentido escatológico de esperanza de la venida de nuestra propia resurrección en la resurrección de Cristo en su segunda venida. Y hace una declaración que es muy importante y que usamos mucho. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Han escuchado eso? Muchas veces, ¿verdad? Entonces vamos a seguir ahora con las exhortaciones prácticas. Y la primera de no gloriarse de los méritos propios es lo que está contrarrestando a los superapóstoles de los que hablaban, que se sentían así como que super guau. Nosotros nos gloriamos de la cruz de Jesús, ¿sí? Entonces, lo que hagamos bien,
para gloria de Dios, ¿sí? Porque Dios nos dio las habilidades, porque Dios nos da las capacidades de desarrollarlas, no es mérito propio, es mérito de Dios que nos lo da. Y luego también habla acerca de la supremacía, ya tenía varios de leer más cosas, pero nos vamos se los voy a resumir un poquito. La supremacía de los valores sobrenaturales. ¿Qué es lo que está pasando? Que están teniendo, no, eso es más adelante, que siguen viviendo de manera mundana, y entonces a mí me encanta en el capítulo 7 del 29 al 31, se los voy a decir así rapidito: el que esté casado, que no viva como casado; el que tenga, no sé, ganado, que no viva como si tuviera ganado. Y entonces tú dices, a ver, ¿cómo le vas a decir a mi esposo que viva como si no estuviera casado? ¿A qué se refiere todo este desapego de las cosas materiales para poner en primer lugar las cosas espirituales que nos van a llevar al cielo, lo que es eterno, lo que no se ve? Entonces, lo que está diciendo Pablo es que todo lo que es material es relativo, es subjetivo a lo que es eterno. Entonces, nosotros tenemos que actuar, o sea, lo que nos toca vivir, en donde nos toca vivir, pero para gloria de Dios, como hablábamos antes, y para que sea primero el reino. Entonces, si yo estoy casada, ¿sí? Mi primer objetivo no es tanto hacer feliz a mi marido, sino ser santo a mi marido o llevarlo a la santidad, al encuentro con Dios. Eso es lo primero. Más que satisfacer sus caprichitos y lo que quiera y apapacharlo, que también es bueno. Si eso me va a llevar a acercarlo a Dios. Lo primero es lo espiritual. Es a lo que se refiere eso. Y luego también dice que la condición cristiana consiste en permanecer en el estado. ¿Dónde estás? Flechita, no la encuentro. Ah, ya la vi. Ok. Permanecer en el estado en que estaba en el momento del bautismo. ¿Cómo estábamos en el momento del bautismo? Limpios. Exacto, limpios. Eso es lo que tenemos que guardar, el intentar estar en estado de gracia, porque eso es lo más importante. Entonces, como les decía, en la vida cotidiana hay que hacerlo todo para gloria de Dios y sin hacer escándalo. Y luego vamos a entrar a lo que son los carismas, el don de gracia, que es el más grande que viene por Cristo. Es el Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones. Aquí en el capítulo 12 lo utilizamos mucho en el catecismo y voy a abrir una cápsula catequética. Nosotros hablamos del cuerpo místico, donde dice, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces a los niños yo les digo, ¿ustedes son hijos de Dios? Y ellos me contestan, sí. Y entonces luego les digo, y cuando decimos el credo, decimos creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y entonces a mí me gusta hacerlos batallar y entonces empiezo. Entonces, ¿son o no son? Si estamos diciendo por un lado que Cristo es el único Hijo de Dios y nosotros estamos diciendo que somos hijos de Dios, ¿cómo? A ver, ¿de dónde? Y hablamos de lo que es el cuerpo místico, que viene aquí, 1 Corintios, capítulo 12, del 12 en adelante. El cuerpo místico de Cristo lo formamos todos y somos diferentes miembros. Y está la iglesia gloriosa, la purgante, la militante. Pero también hay que hablar de que así en el cuerpo, que está formado de mucha pluralidad, también hay células muertas, como las uñas y como el pelo, que tú te lo cortas, crece y ahí está, pero ni siquiera lo sientes, o sea, no tiene vida porque lo cortas y no te duele. Pero es una parte que es parte del cuerpo. Entonces yo siempre les digo a los niños, ¿qué quiere ser dentro del cuerpo místico? Y ahora se los pregunto a ustedes. Si somos parte del cuerpo místico de Cristo, ¿tú qué quieres ser?
dentro de este cuerpo místico. Dios es el que nos da los carismas y como viene ahí en la diapositiva, los carismas se dan para que hagas el bien común, ¿sí? Y al Espíritu Santo es el que le corresponde decir cada quien qué carismas va a tener. Pero tú, de manera personal, en el ejercicio de tu voluntad, ¿tú qué quieres ser? Santa Teresita, el Niño Jesús, que le encantaba esta parte de la carta de la primera de Corintios, ella descubre que ella lo que quiere ser es el amor en el cuerpo de Cristo, y ella dice, yo quiero ser el amor en la iglesia, que es la que lleva el deseo de los misioneros. Santa Teresita, monja de claustro, es patrona de los misioneros. Yo quiero ser el amor y es muy bonito. Entonces, esto se los dejo a tarea. ¿Tú qué quieres ser dentro del cuerpo místico de Cristo? Entonces, los verdaderos dones, dice aquí, se reconocen cuando tú declaras, ¿sí?, que Jesús es el Señor. Y cuando tú declaras que Jesús es el Señor, es que estás diciendo que lo más importante va a ser lo espiritual, que lo más importante en tu vida es la gloria a Dios. Y reconocer todo lo que tú logras como un favor que Dios hace para que se manifieste su gloria en los demás a través de ti. Entonces, también nos dice aquí, en el capítulo 13, más adelantito viene el himno de la caridad que usan mucho en las bodas: el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor todo perdona, el amor todo no sé qué. Pero aquí hay que hablar de que la caridad se divide en tres aspectos. Lo que es la excelencia, o sea, lo que es la grandeza del acto en sí, el acto por sí mismo y la perenidad, si dura o no dura. Entonces aquí nos dice, sí, debemos de buscar la caridad, pero porque sin ella los demás carismas son nada, ¿sí? Si no lo hacemos por amor, si los actos que nosotros tenemos no los hacemos por amor, de nada sirve. ¿Ok? Y vamos a pasar a la segunda carta a los Corintios. Me voy a ir un poquito más rápido. Y la segunda carta a los Corintios tiene esta frase que dice que cada uno dé conforme lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Y está hablando acerca de las colectas que se hacían, que lo vamos a ver más adelante en Gálatas. ¿Se acuerdan que, bueno, ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a Gálatas, que se escribieron antes que las cartas a Corinto? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho cuántas cartas están resumidas en la segunda de Corintios? ¿Quién se acuerda? 4. 4, muy bien, gracias. Entonces, estamos en el transcurso del tercer viaje pastoral. Aquí nos dice que esta carta fue escrita en Macedonia, ¿sí? En la siguiente diapositiva nos va a decir una cosa diferente. Y yo por eso quería recordarles que son 4 cartas que se juntaron. Entonces, nos está hablando aquí de lo que pasa en las primeras comunidades cristianas. Las dificultades, las tensiones, las discordias, los celos, las envidias, las rivalidades, el problema, los pecados, pero también el gozo del espíritu, la efusión de los carismas y la íntima satisfacción del amor cristiano. Sí, tenemos todas estas pruebas que superar, pero tenemos todas estas virtudes que nos unen y nos mantienen juntos. Entonces, aquí en el último, ok, ya les había mandado la primera carta, ya los había medio compuesto y ahí vamos de nuevo. Tenemos otra crisis. Y llegan predicadores judizantes que se presentan en Corinto con el propósito de desautorizar la persona y las enseñanzas de Pablo. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta que para los judíos, o sea, también ha de haber sido muy difícil que llegaran los apóstoles y los discípulos a evangelizar y que la gente se estuviera cambiando. No se quedaron de brazos cruzados, ¿ok? Ellos hacían su chamba,
para regresar a los que eran del pueblo judío a que siguieran respetando la ley. Y por otro lado, muchos de los convertidos judíos no querían dejar la ley de los judíos. Entonces, en esta carta, Pablo se defiende y aquí dice, ¿en dónde dice que fue esto enviado? Acá. ¿Dónde dice que fue enviado? Efeso. ¿Dónde se escribió? Efeso. En Éfeso. ¿Y qué decía el anterior? Macedonia. Macedonia. Y ahora nos dicen que en Efeso. La razón puede ser que esta es la unión de 4 cartas que se juntaron en esta segunda de Corintios. Y entonces Pablo se está defendiendo de sus acusadores y está diciendo que él es apóstol por orden de Jesucristo y que el testimonio que él da está hablando de lo que es su apostolado. Y entonces vámonos a la siguiente. ¿Puede leer alguien el primer recuadro, por favor? Entre todos los escritos de Pablo, la segunda carta a los Corintios es el más apasionado y polémico. Ok. Eso es muy importante. Acuérdense que hablamos de que es una carta, que es personal y que está hablando, o sea, yo lo veo indignado. Yo lo veo indignado a Pablo de lo que está sucediendo. Y entonces es muy bonito porque cada vez que habla acerca de él, habla de Jesús. Y entonces encontramos las más bellas páginas sobre la evangelización y sobre lo que significa ser apóstol de Cristo. Es bellísimo, de veras, es una carta que vale la pena leer despacito. Entonces encontramos una vista panorámica, tenemos 3 apartados, 3 cuerpos en esta carta. La primera, que son las preocupaciones cruciales. La segunda, el dar gracias. Y la tercera, la autoridad apostólica. ¿Quién me puede leer cuál es el tema central de esta carta? Pablo defiende su apostolado y mensaje. Gracias, Vanessa. Y nos dicen que en la segunda carta de Corintios, Jesús es el que nos reconforta en nuestro sufrimiento y nos reconcilia con Dios. Nos fortalece en la debilidad. Este es el tema central de la segunda carta a los Corintios. Vamos a ver cómo están divididos por capítulos. Encontramos en el capítulo 1 del versículo 1 al 11 la introducción, saludo y acción de gracias, que es una de las huellas de Pablo. Y luego va en el capítulo del 1, versículo 12, al capítulo 7, versículo 16, se encuentra la defensa de Pablo ante los corintios. Entonces, empieza a explicar por qué está en Macedonia y empieza a explicar por qué no ha llegado a Corintio y cuál es su ministerio. Y vamos de nuevo, la colecta en favor de la iglesia de Jerusalén. Esto lo está haciendo más para dar una credibilidad de la unión de las iglesias fundadas por Pablo con la iglesia madre, que es la iglesia fundada por los apóstoles. Y aquí hace referencia a Cefas y a los hermanos y a todo lo demás. Ahorita lo vamos a ver y se refuerza más en Gálatas, ¿ok? Entonces, el enfrentamiento con sus adversarios, lo que decíamos, los otros, los superapóstoles, y Pablo en la cruz de Cristo, diciendo que es como un aborto, pero al mismo tiempo, o sea, diciendo, yo estoy aquí porque Jesús me puso aquí, no porque yo me haya puesto. Y les dice que próximamente los va a ir a ver. Y la conclusión, pues las exhortaciones de cómo se deben de comportar, los saludos, las bendiciones. Empieza la carta así media fuerte y luego se va suavizando y reconciliación. Entonces, quiero que agarremos la segunda carta de los Corintios en el capítulo 1 del versículo 18 al 22.
¿sí? Le vamos a agregar 2 versículos a lo que viene aquí en la diapositiva. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Segunda de Corintios, capítulo 1, gracias. Ok, Capítulo 1, ¿verdad? Del 18 al 22. sí, por favor. Dios es testigo de que nuestras palabras no son hoy sí y mañana no, como tampoco Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien les hemos anunciado Silvano, Timoteo y yo. Ha sido un sí y un no. En él todo ha sido sí, pues todas las promesas de Dios se han cumplido en él. Por eso el amén con que glorificamos a Dios lo decimos por medio de él. Y es Dios quien a nosotros y a ustedes nos fortalece en Cristo, el que nos ha ungido. Nos ha marcado con su sello y nos ha dado su espíritu como garantía de salvación. Palabra del Señor. Muchas gracias. Nos ha marcado con su sello, nos ha ungido. ¿A qué sacramento les recuerda esto? El bautismo. El bautismo. Bautismo o confirmación, no lo aclara, o los dos. ¿Sí? Pero fíjense cómo el bautismo se ve como una consagración completa de la persona a Cristo. Es a través del bautismo que entramos a la familia de Dios y que nos hacemos uno en Cristo, ¿sí? Que pasamos a ser parte del cuerpo místico de Dios. Entonces, es en Cristo y por Cristo donde se van a cumplir las promesas que Dios ha hecho. Y esto es muy importante porque es donde va a venir en Gálatas, lo vamos a ver mucho, la separación con el judaísmo. Y también nos habla mucho acerca de la antigua y la nueva alianza. ¿Quién me puede leer capítulo 3 del 4 al 6? Por favor. 2 Corintios 3 del 4 al 6. Yo. Por favor. Ahí va. Esta confianza que tenemos en Dios nos viene de Cristo. Ni siquiera somos capaces de pensar que algo procede de nosotros, sino que nuestra capacidad procede de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Lorena. Se fijan nuevamente, no somos nosotros, es Dios el que nos da. No nos podemos gloriar de nada porque Dios nos lo da en las capacidades que tenemos, todo. Es Cristo el que realiza las promesas de Dios en nosotros, ¿sí? No es por nuestros méritos, no significa que no tengamos que hacer esfuerzos y echarnos ahí a dormir para que el Espíritu Santo nos llene. Nosotros tenemos que poner todo en nuestra parte, pero es Dios el que realiza. Esto me acuerda mucho de Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, ya se dieron cuenta que soy fan de ella. Pero a mí me encanta porque estaba el camino de Santa Teresa de Ávila, las 13 moradas, y tenías que esforzarte por subir. Y entonces Teresita dicen que encuentra el elevador espiritual porque ella dice, yo soy tan pequeña, yo no soy capaz de subir ni siquiera el primer escalón. Pero si yo intento subir el primer escalón, Dios, que es mi Padre y que ve el esfuerzo que yo estoy haciendo, va a bajar, me va a cargar y me va a subir. Entonces dicen que Teresita descubre el elevador espiritual, pero de eso se trata, no se trata de que no voy a hacer ningún intento. Yo voy a poner todo mi esfuerzo, voy a poner todo lo que esté en mí para poder lograrlo, aunque sé que el que lo va a realizar es Cristo en mí. Pero tiene que ver que yo lo deseo y que yo lo busco, ¿ok? Entonces encontramos que hay una pedagogía de Dios, porque hablaba aquí acerca de que el ministerio de Moisés ya pasó, su ley caducó. Estamos, ¿se acuerdan? Contra los judizantes, los que buscaban que se siguiera cumpliendo la ley de los judíos en las comunidades cristianas. Los que venían de fuera que quería que regresaran y los que estaban adentro que querían conservarlo. Y entonces aquí está Pablo muy puntualmente diciendo eso ya pasó. Hay una pedagogía. La ley está mientras viene Cristo, pero eso lo dice en Gálatas. Ya me estoy adelantando. Ok. Viene lo de la colecta que mencionaba. Es en favor de los pobres de Jerusalén.
Y entonces es una prueba, como les decía. ¿Dónde está mi puntito? No lo veo. Ok. Una prueba visible de que las iglesias fundadas por él no eran algo aparte, disgregadas de la iglesia madre. Eso es muy importante. Pablo no va solo. Pablo no va solo. Está en comunión con los apóstoles, ¿sí? Eso es muy importante. Y vamos a leer aquí a mero abajo donde dice Pablo es consciente. A ver, ¿dónde anda mi rayita? Perdón, que les estoy rayando aquí. Pablo es consciente de ser el servidor y el enviado de Cristo Jesús y ejerce el misterio de la reconciliación. ¿Quién me puede leer, por favor, el capítulo 5, versículo 18? Ahí vamos siguiendo las lecturas. Capítulo 5, versículo 18. Nos dice, todo viene de Dios que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora nos pasamos al 14, por favor. Nos regresamos al 14. ¿Qué dice? Porque nos surge el amor de Cristo al pensar que si uno ha muerto por todos, todos por consiguiente han muerto. ¿Es ese? Sí. Ese es ese. Síguele en el 15, por favor. Y Cristo ha muerto por todos para que los que viven no vivan ya para ellos mismos, sino para el que ha muerto y resucitado por ellos. Ok, ¿se fijan la exhortación? O sea, vamos a estar reconciliados con Dios en Cristo. Y esto nos lleva también a la reconciliación de uno con otros. Y nos vamos a Gálatas. ¿Sí? Entonces, ¿alguien me puede leer, por favor, la frase que describe a Gálatas? Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Vanessa. Fíjense cómo es esta, lo vamos a ver ahorita. Estoy dando clase, mi amor. Sí, ahorita que acabe. No tengo de esos. Gracias, mi amor. Perdón. Entonces estamos viendo que esta es la carta magna de la libertad. Nos hizo libres y no está sujeto al yugo de la esclavitud. Vamos a ponerlo otra vez aquí. Nos vamos al epistolario paulino para ubicarlo en el tiempo. La carta de Gálatas se escribió antes que Corintios y antes de Romanos, ¿sí? De hecho, podría decirse que Romanos es una extensión de estas tres cartas juntas. Romanos, ya lo vimos la vez pasada, es la megacarta. Y entonces esta se escribió del 55 al 60. Estamos hablando del tercer viaje de regreso de Asia a Grecia, de Pablo, ¿ok? Entonces, Pablo escribe esta comunidad a la provincia de Galicia, y la provincia de Galicia está lo que es Turquía actualmente. ¿Y dónde lo escribió? ¿Quién me puede decir dónde lo escribió? En Corinto. En Corinto. Estando en Corinto, les escribe a los de la provincia de Galicia, a los de esa reunión. Entonces, los gálatas habían sido evangelizados por Pablo en su segundo viaje misionero y eran descendientes de los celtas y los galas, que era un pueblo que era extremadamente belicoso 3 siglos antes de Cristo. Son de carácter fuerte, digámoslo así.
Y entonces la estadía de Pablo en Galicia se prolongó porque le dio una enfermedad y luego dentro de la carta dice, no me rechazaron, ni les dio asco la enfermedad que tenía. No se explica qué enfermedad tenía, pero se quedó ahí porque tenía que sanar antes de poder marchar. Entonces, Pablo escribe la epístola a las comunidades de Galicia porque adivinen que también habían ido otros predicadores que venían de Jerusalén y dijeron que ellos venían de Santiago, del hermano del Señor, y que como se sabía que era Santiago, Pedro y Juan las columnas de la iglesia, pues mucha gente les hicieron caso. Y según ellos decían que los que se convertían de los paganos tenían que someterse a la ley de Moisés, que tenían que circuncidarse y que para que fueran verdaderos hijos de Abraham y herederos de las promesas divinas. Entonces, esto es muy importante porque durante toda la carta de Gálatas vamos a ver cómo Pablo demuestra que no se tienen que someter a la ley de Moisés y que no tienen que ser circuncidados para recibir las promesas y ser hijos de Abraham. Y aquí lo vamos a ir viendo poco a poco. Estamos encontrando en este momento la dificultad que tienen las iglesias de las comunidades primitivas, las iglesias cristianas, de separarse del judaísmo. Tienen que desvincularse, tienen que ahora sí, o sea, vamos a hacer algo diferente, porque no podía seguir siendo que se estuviera en esa confusión de tener que ser seguir todas las leyes. ¿Se acuerdan que tenían 613 preceptos los judíos a cumplir? Cada vez que Dios da un mandato en el Antiguo Testamento es un precepto. El primer precepto que tienen los judíos es multiplicarse, crecer y multiplicarse. Para los judíos aún hoy en día, o sea, tienen mínimo que tener 2 hijos para que sea multiplicación y seguir el precepto, cumplirlo. Cada vez que decía, entonces eran muchos preceptos a cumplir también. Pero entonces nos va a ir explicando, Pablo cómo va a dar sustento teológico para esta separación. ¿Quién me puede leer, por favor, el recuadro primero? Es uno de los más espontáneos y vehementes escritos de Pablo, quien ante el peligro que representa la acción de los judaizantes responde con plena conciencia de su responsabilidad apostólica, enfrentando sabiamente la crisis, probando el origen divino de su misión apostólica, exhortando a los cristianos galos a mantener su confianza en la fe que él les había predicado. Ok. ¿De dónde es el origen de la misión apostólica de Pablo? Divino, de Dios. De Dios. Jesús se le encargó. Jesús le dio la misión directamente, por eso se le considera apóstol. ¿Sí? No es un discípulo, es un apóstol porque recibe, el apóstol es el que lleva el mensaje. Entonces, Dios, Jesús le encarga a Pablo el llevar el mensaje y lo hace apóstol. Entonces, aparte del valor doctrinal que tiene la carta, tiene un valor histórico porque nos hace darnos cuenta exactamente de la vinculación que el judaísmo, y por eso este es un complemento de los relatos de Hechos de los Apóstoles. Necesitamos ver la continuidad de las cartas y sobre todo las cartas de Pablo que inician en Hechos de los Apóstoles donde nos van contando sus viajes. ¿Se acuerdan que Nati nos dio esa clase que fue muy interesante? Aquí es donde venimos a ver qué pasaba en cada uno de estos viajes, qué era lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, nos damos cuenta también lo que mencionábamos de que hubo que luchar mucho para separarse del judaísmo y en gran medida toda esta separación se la debemos a Pablo. Pablo fue un elemento clave para poder lograr esta desvinculación con el judaísmo. Se considera, como les había mencionado, la carta magna de la libertad cristiana y vamos a ir hablando a qué se refiere con esta libertad. ¿Quién me puede decir, por favor, el tema de esta carta?
La justificación viene por la fe en Cristo Jesús, no por las obras o por la ley. Ok, muchas gracias. ¿Se acuerdan que en la clase pasada que estuvimos viendo Romanos, yo les comentaba que era una de las cartas que Lutero había agarrado para decir que es solo la fe y no las obras? Pero vamos a ver, y se los comenté, estaban en la separación con los judíos y hablan de las obras de la ley, ¿sí? Y aquí mismo vamos a ver cómo Pablo está exhortando a que hagan buenas obras. Entonces, no es que se separe la fe de las obras, sino de las obras de la ley. Necesitamos tener eso muy claro. Hay 3 cuerpos en los que se divide Gálata: las palabras personales de Pablo, la enseñanza doctrinal y las exhortaciones prácticas. Vamos a entrar un poquito a ver cómo es la división por capítulos. Nuevamente, carta de San Pablo, la introducción y saludo, y luego viene a la apología personal. ¿Qué significa esto? Él está diciendo, yo fui llamado por Cristo, para ser el apóstol. También habla de que fue a Jerusalén y que estuvo con Cefas, le llama él, con Pedro, y con los otros apóstoles, y que se dieron la mano, y que esté en unión con los apóstoles y con el colegiado apostólico dejado por Cristo. Y luego también habla de cómo se encontraron Pedro y Pablo en Antioquía, y Pablo le hace una corrección fraterna. Y eso ahorita lo vamos a ver, espero tener tiempo para desmenuzarlo también un poquito. Y luego vamos a ver la argumentación doctrinal. ¿Quién me puede leer, por favor, Gálatas 3? Quiero que nos vamos del 6 al 9, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9. ¿Alguien? Yo. Pero Ahí tienen el ejemplo de Abraham. Creyó a Dios y se le tuvo en cuenta para obtener la salvación. Entiendan, por tanto, que los que viven de la fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios salvaría a los paganos por medio de la fe, predijo a Abraham esta buena nueva: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Hasta ahí? El 9 también, por favor. Por tanto, los que viven de la fe reciben la bendición junto con Abraham, el creyente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se fijan cómo aquí está empezando lo que es la argumentación doctrinal? No fue por los preceptos de la ley que Abraham recibió las promesas, las bendiciones y las promesas que Dios le dio. O sea, la fe va a venir después, la ley va a venir después, y Abraham ya tiene, como lo vimos en el estudio del Antiguo Testamento, las promesas de tierra, bendición y descendencia. Y entonces tenemos, dice, descendencia en plural. Dice, por él serán bendecidas todas las naciones. Todas las naciones. Entonces empieza aquí a Pablo a hacer un estudio, una exhortación de la diferencia entre la fe de Abraham y sus promesas y la ley. ¿Quién me puede leer ahí mismo en el capítulo 3, del versículo 13 al 14? Del versículo 13 al 14, por favor. Pero Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Pues dice la Escritura: maldito todo el que cuelga de un madero. De esta manera, los paganos obtendrán la bendición de Abraham mediante Cristo Jesús, y nosotros, por medio de la fe, recibiremos el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que aquí Pablo está hablando
y vamos a seguir un poquito más adelante. Ya no tengo tiempo de seguir con las lecturas, pero les encomiendo, por favor, es una carta muy chiquita, son 6 capitulitos, que la lean despacito. Realmente, o sea, y que la leas, Pablo, hablándote a ti. Porque nosotros hemos caído en una religiosidad que también nos sentimos que si seguimos todos los sacramentos y hacemos todo lo más, y que dices, sí, los tenemos, o sea, los seguimos, pero lo más importante es esta relación personal, tú con Cristo Jesús, que te va a llevar a vivir en la iglesia, obviamente, eso no se cuestiona, pero ¿por qué estás en la iglesia? No es porque tienes que rezar el rosario, no es porque tienes que seguir los sacramentos, es porque eres discípula de Cristo. Cristo dijo, vayan y hagan discípulos, y nosotros somos discípulos de Cristo. Entonces, aquí les puse en la C, donde dice, déjenme ver dónde está mi rayita, ok, más abajito, aquí. La ley no anula la promesa. En sus libros debe decir la ley anula la promesa. No, es la ley no anula la promesa. Hay que hacer esa corrección ahí en no. La ley no anula la promesa. Se siguió la promesa de este Abraham. Y luego sigue más adelante hablando de la filiación divina, lo que ya hablamos, de que somos hijos en el Hijo, lo que vimos en la primera carta de los Corintios. Y luego también habla de las 2 alianzas, los hijos de la esclava y los hijos de la promesa, y que nosotros somos hijos de la promesa. Entonces está haciendo esta desvinculación con el judaísmo. No tenemos que seguir los preceptos de la ley. No tenemos que, y va a acabar hablando diciendo, no importa si te circuncidas o no te circuncidas, eso no es. O sea, lo que es importante es el que tú aceptes y recibas esta filiación divina de ser Cristo en Cristo. Entonces, habla también aquí de la libertad para el bien, y sí me gustaría leer del capítulo 5, el versículo 5, por favor. Estoy aquí ya en el capítulo 5, la exhortación, la libertad cristiana. ¿Quién me lee, por favor, capítulo 5, versículo 5? Yo. Capítulo 5, versículo 5, ¿verdad? Sí, por favor. Por nuestra parte, esperamos ardientemente recibir la salvación por medio de la fe, mediante la acción del Espíritu. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hasta ahí te alabamos, Señor. No, ¿sabes qué? Léete las 6 también, por favor. El 6. Sí. Porque en cuanto a seguidores de Cristo, lo mismo da estar en circuncidados que no estarlo. Lo que vale es la fe que actúa por medio del amor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y aquí vamos a una clave. La fe que actúa por medio de la caridad, por medio del amor. La fe no está separada de las obras, ¿sí? La fe te lleva a obrar. A los niños les decimos en el catecismo, ahí va otra vez la cápsula catequética, pero que en la cruz de Jesús, o sea, te llega la fe por Jesús, pero te sale por los lados, por las manos para actuar, para obrar. Si tú dices que tienes fe y estás encerrado en tu casa y no estás haciendo el bien, pues tu fe está muy débil. Porque si tú crees en Cristo, te reconoces como hermano, y el que esté el migrante en la calle es tu hermano en necesidad, y tú te sientes que tienes que ir a ayudar en lo que tú puedas. Si no le quieres dar dinero, le llevas un lonche, pero tú tienes que ayudar en lo que tú puedas, porque esa es la fe en obras, ¿ok? Y eso es muy importante. Y la otra cosa, no lo vamos a leer, pero en los preceptos diversos de amor y celo, en las 6 del 1 al 10, está hablando acerca de la corrección fraterna, de la solidaridad y de obrar el bien. Es muy importante lo de la corrección fraterna, porque dice que si alguno de tus hermanos está mal, tienes que ir y corregirlo, como él hizo con Pedro. Lo que hizo en el capítulo 1 de Pedro y Pablo en Antioquía fue una corrección fraterna, ¿sí? Pedro se juntaba con los gentiles, pero llegaron otros judíos y se hizo así como que yo ni te conozco. Y por los otros judíos también se hicieron, y Pablo va y le dice, no se vale. O sea,
No puedes estar actuando de una manera delante de unos y luego querer agradar a los hombres, porque finalmente al que tienes que agradar es a Dios. Y le hace una corrección fraterna. Y eso es lo que nos llama en el capítulo 6, en el del versículo 1 al 10, a que nos corrijamos en amor, en una corrección para ser mejores, no una crítica, no juzgando, no señalando, sino en una corrección fraterna. Vamos a entrar rápidamente. Sí, nomás les voy a comentar tantito antes, porque parte de los argumentos que hace Pablo para la separación con los judíos es que hay que la ley vino a suplir un espacio entre la promesa de la descendencia de Abraham y Jesús, donde se viene a cumplir esa promesa de la descendencia para todas las naciones, y que la ley viene a ser una pedagogía de Dios para nosotros, pero que en el momento en que llega Cristo, esa pedagogía ya no es necesaria, porque ya estamos siendo uno en Cristo. Entonces, ahí va la nueva. La principal enseñanza de esta carta es la libertad del cristiano, llamado a recibir la salvación como un don de Dios que se alcanza por la gracia y la fe en Jesucristo, y no por el sentimiento de las exigencias de la ley. Y yo le agregaría ahí que también ni por virtudes propias desarrolladas en uno mismo, sino siempre recibiendo todo como don de Dios. Y lo que importa en las cartas nos llama es hacer una criatura nueva. Lo que él dice es que si tú ya estás bautizado y eres parte del cuerpo místico de Cristo, ya tú eres una criatura nueva. Y esta criatura nueva necesita tener una actitud y hábitos que correspondan con el cristianismo, y no puede seguir en los actos y prácticas paganas que tenías antes. Porque Cristo ya cambió todas las relaciones, y porque en Cristo somos todos criaturas nuevas, donde reina el amor y la bondad. Y a eso es la meta a la que queremos llegar. Y habla acerca de la libertad cristiana, y me gustaría, a ver dónde traigo acá. Perdón, es que no le sé muy bien a esto las rayitas, pero aquí está. En libres son todos los que así se consideran gracias a Jesucristo y cambian su vida para orientarla desde la gracia y la fe en Él. Entonces, eres libre no para hacer lo que se te dé la gana. Eres libre para elegir el bien propio y el bien común. Y habla de que todos somos uno en Cristo, los que se han bautizado consagrándose a Cristo, se han revestido de Cristo, y ya no son judíos, ya no son griegos, ya no es esclavo, ya no es libre, ya no es hombre, ya no es mujer, porque todos somos uno en Cristo, que es lo que hemos estado mencionando del cuerpo místico de Cristo que viene presente. Lo desarrolla, ¿se acuerdan que vimos que Gálatas lo escribe antes de Corintios? Esta idea la sigue desarrollando y la desarrolla más adelante en la carta a los Corintios de manera más precisa. Entonces, la cruz es una realidad viva y es sinónimo de libertad, y eso es bien importante, porque aún hoy en día existe la corriente de querer quitar la cruz. La cruz ya fue el pasado, ya no necesitamos ver nada de la cruz, pero la cruz es el símbolo de la libertad. Es donde puedes morir al pecado para resucitar en la vida nueva de Cristo como hijo de Dios, viviendo en la virtud, viviendo en el amor y actuando en las obras a los demás. Y aquí viene el mandamiento del amor en negritas: quien es libre ama, y quien ama sirve a los demás. Aquí están las obras. No es que no importen las obras. Hablaba la separación de las obras de la ley. El amor se convierte en la ley de los cristianos y es el fundamento de toda su vida. Eso, híjole, nos deja una súper tarea. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán con la ley de Cristo. Y se acaba la presentación de los Gálatas, y tengo un ejercicio que vamos a hacer ahorita en los últimos minutitos. Preguntas, dudas, críticas, quejas con Ale. A mí no me diga nada.
Ok, abran sus micrófonos, por favor, porque vamos a hacer un ejercicio. Va. Aquí está ya. Sí, vamos a falso o verdadero. Vamos a ver qué tanto se nos quedó de lo que vimos. Ay, Jesús. ¿Están listos? Sí. Ok, ahí va. La carta de los Gálatas se escribió en Galicia, falso o verdadero. Falso. Falso. Muy bien, muy bien. ¿Dónde se escribió? En En Corinto. Corintios. Muy bien, se escribió en Corinto. Va la que sigue. ¿Pablo evangelizó a los Gálatas en su segundo viaje? ¿Falso o No. verdadero? Falso. No sé. Ah, Verdad, sí. verdadero. Tú Verdadero. dijiste que había sido en el tercero, aquí lo apunté. Ahora sí entramos aquí de tercer Vamos viaje a de los, Pablo. en el tercer viaje le escribe la carta. Sí, escribe la carta desde, ¿se acuerdan que lo vimos? Desde Macedonia y desde Corintio, escribe la carta a los Gálatas en su tercer viaje, porque los había visitado en el segundo. Los seguidores de Santiago confundieron a los Gálatas acerca de las enseñanzas del Evangelio. Falso. Verdadero. Falso. ¿Quién dice falso? ¿Quién dice verdadero? Hagan sus Verdadero. apuestas. Falso. 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 Porque no fueron los Taca, seguidores de taca. Cristo. Es que fueron seguidores de Santiago. Digo, no fueron seguidores de Santiago, yo decía. Ok. Acuérdense que vienen y les están diciendo que son seguidores de Santiago, el hermano del Señor, que es una de las columnas Ah, de la sí. iglesia y que tenían que seguir haciendo toda la ley de los judíos, la ley de Moisés. Sí, ya. Ahora, ¿los cristianos pudieron separarse fácilmente del judaísmo? ¿Verdadero Falso. o falso? Falso. Falso. Dice, Falso. Querían seguir con las leyes del judaísmo. falso. Se batalló bastante. Muchas dificultades y Pablo fue fundamental, un pilar en este sentido de lograr la separación. Los Gálatas también es conocida como la Carta Magna de la Libertad. Nos faltó la ley cristiana. ¿Falso o Verdadero. verdadero? Verdadero. 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 ¿A qué libertad se refiere? ¿A la que puedo hacer lo que se me da la gana o a la otra? A ver, me regreso. ¿Cómo? Es verdadero. La libertad cristiana de la que hablan los Gálatas se refiere a hacer lo que yo quiera o a buscar el bien propio y común. A buscar el bien A propio y buscar común. el bien propio y común. Muy bien. Elma, qué bueno que te nos conectaste. La última. ¿Pablo recibe el evangelio de parte de los apóstoles? ¿Falso No. o verdadero? Falso. 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 ¿De quién lo recibe? De Jesús. De parte de Jesús. Lo recibe por una revelación de Cristo Jesús que lo envía a llevar el mensaje y por eso Pablo es apóstol. Nuestra vocación es la libertad. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Falso. Y el amor. Es verdadero, exactamente como dijeron, es la libertad de amar al prójimo como a uno mismo. Muy bien. Con esto termino la presentación. Ale, no sé si tengas algún mensaje antes de la oración final. Ale se tuvo que salir, Yola, se disculpa. Ok. Entonces, pues te toca cerrar. Ok, Claudita nos va a... bueno, preguntas rápidas antes de la oración, dudas. Por favor, nosotros vemos aquí en clase el resumen, pero necesitan ustedes leer la carta, o sea, las cartas que vamos viendo. Por favor, tómense el tiempo, porque lo que nosotros podemos exponer sí puede ser lo principal, pero Dios nos habla a cada uno de diferente manera y a lo mejor ahí hay algo para ti que necesitas ver. Entonces, Claudita, por favor, la oración final. Bueno,
Claro que sí. Antes de hacer la oración final, queremos dar nuestro más sentido pésame a nuestra compañera formadora Leti de las Fuentes por el fallecimiento de su hermana y a nuestra alumna Ana Berta Cos por el fallecimiento de su papá. Que Dios en su infinito amor y misericordia reconforte sus corazones y a ellos dé el descanso eterno. Muchas gracias. Les damos un abrazo de parte de todos. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la oración. Gracias te damos, Señor, por esta mañana en la que nos muestras tus enseñanzas, permitiéndonos ser obedientes a tus mandatos y danos la gracia de que seamos firmes en nuestros pasos a lo largo de tus caminos. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias, Yolita. Muy buena clase. Muchas